Buenos días, buenas tardes. Vamos a empezar el estudio del día de hoy. Seguimos con el tema de la ciencia y, y vamos a empezar con la invocación de Radha Burnier, si son tan amables. Y entonces, gracias por mantener vivo este estudio. Y empezamos con la invocación de Radha Burnier. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Bueno, es la invocación de Radha. Buenos días, buenas tardes a todos. Y vamos a empezar a hacer ya un collage de ciencia. Más adelante les voy a dar lo de la novela y ciencia ficción. Quiero pasarme rápido a esto para que no se siga pasando el tiempo sin que estemos viendo una de las partes esenciales de la ciencia. Y ya luego nos regresamos a James Joyce para hablar un poco de ciencia ficción y todo lo que es ficción dentro de la novela, que nos falta esa parte también de ser analizada. ¿Qué vamos a ver en esta parte? Cosmogénesis desde el enfoque de la ciencia, la conciencia y su desarrollo, el éter, lo etérico, el huevo áureo, electricidad, química oculta y otros temas importantes. Es decir, vamos a empezar a hacer ya una síntesis de lo que la ciencia va desarrollando y lo que los grandes libros de teosofía nos dicen al respecto. Para eso vamos a hacer un pequeño repaso, un repaso pequeñito acerca de las grandes alegorías que hablan del conocimiento, y para eso pues tenemos que recurrir necesariamente a los presocráticos, a los posocráticos y específicamente pues a la caverna de Platón. ¿Se acuerdan ustedes que él tenía todo un modelo en donde hablaba de doxa, que era la opinión, y luego el episteme, que era más o menos como la ciencia? Y entonces la opinión parte de la imaginación, digamos de la ignorancia que es máxima, y conforme la persona se va refinando, empieza con la creencia, tiene más elementos para darse cuenta de la realidad. Luego se va hacia el pensamiento y finalmente la inteligencia o sabiduría. Esto es con la terminología de la Grecia antigua. Y luego las fases que hay de todo esto para la ciencia materialista son del hombre ingenuo, que es el pensamiento mágico, que lo que hace es observar los fenómenos de la realidad y nominarlos, ponerles nombre, anticiparlos, pero esta es la realidad mayábica, que es esta. Después pasa a la reflexión lineal, cuando uno de estos buscadores que está encadenado se desencadena y salta a la tapia que está de este lado y observa que esto en realidad son puras sombras, no tiene nada de realidad. Entonces, de la realidad mayábica pasa a la realidad etérica. En esta realidad etérica se da cuenta que en realidad esas formas que se ven en la parte mayábica pertenecen a ciertos objetos que van pasando en la parte superior de una tapia. El buscador sigue avanzando y se da cuenta que la fuente de la luz que golpea las figuras, que a su vez son proyectadas sobre la sombra, entonces empieza a hacer deducción, luego un diálogo, capacidad de síntesis e inferencia. Todo el pensamiento inferencial, el pensamiento deductivo, pasa de la reflexión lineal a la reflexión deductiva. Es decir, la reflexión deductiva es la capacidad de predecir un poco el futuro. Este sería como el modelo correlacional que hay en la estadística, y este es el modelo de estímulo-respuesta que también lo hay dentro de las matemáticas simples. Entonces, hasta acá tenemos lo que sería el pensamiento, precientífico. Hasta acá termina. Más adelante, el buscador se da cuenta que en realidad el fuego de la luz emitida por el fuego, en la parte del fondo de la caverna hay un orificio con una luz todavía más intensa que el fuego. Entonces se dirige hacia allá y aquí empieza ya el pensamiento científico, por lo menos científico como lo veían los antiguos. Y ahí se practica discernimiento, intuición primaria e intuición superior. Cuando finalmente llega esta persona a la parte final de la cueva y logra salir de ella y observa a la luz inmensa y enceguecedora del sol, ya estamos en la comprobación, la revelación y la contemplación. Es decir, este ser humano que empezó en la fase de mayor ignorancia, en la última parte, entonces tiene ya el conocimiento pleno de la realidad. Como nos dice la alegoría continuada, este regresa y vuelve para ver a sus hermanos que están acá, para instruirles y decirles lo que es la realidad. Y aquí se presenta un choque.
entre lo que los encadenados observan como realidad, que dicen que es esta, y lo que el que acaba de volver de todo este proceso les enseña, que en realidad, a pesar de que no sean capaces de observarla por sus propios medios, en realidad lo que existe más allá de esta realidad es muchísimo más de lo que es posible observar a través de los sentidos físicos. Y entonces aquí hay una reacción por parte de los encadenados en donde ellos se someten o tratan de someter al otro hablando de la ingenuidad. Por eso es el hombre ingenuo. El hombre ingenuo que cree que le están tomando el pelo porque todo lo que resuelve lo resuelve a través de la parte observacional. Ya Juan Viñas, alguna vez hablando de este tema, hablaba de por qué se enfurecía tanto el hombre ingenuo cuando alguien decía que el planeta era redondo y le decía, ¿redondo de dónde? Si observa, simplemente observa y mira, esto es plano y ya. Y empieza una discusión muy complicada porque al final de cuentas el hombre ingenuo también es un poco fanático. Y luego, enajenación, de tentación, manipulación, aquí estamos hablando de la nueva ignorancia, los tiempos que vivimos actualmente. Y esta foto es hermosa. Habla entonces de la moderna, la nueva caverna de Platón. Y aquí están los encadenados que somos nosotros y aquí están las sombras, que es un televisor. Entonces estamos aquí sentados y estamos embrutecidos y encadenados a lo que nos dice la televisión y entonces tenemos aquí el orificio de salida para encontrar la realidad, pero estamos muy cómodos viendo esta realidad que no existe. Y esto nos enajena. La enajenación consiste en ceder parte de nuestro poder de decisión a una segunda persona. El detentador es el que toma el poder de decisión de los otros y lo somete a la fuerza. La manipulación entonces es lo que normalmente hace el detentador para mantener unidos o encadenados a los enajenados y entonces esto nos lleva a una ignorancia moderna similar a la de Platón, pero digamos mucho más reciente y mucho más moderna. Por supuesto, estos de acá podrían estar viendo una clase de Zoom o alguna cosa por el estilo, pero no es la idea. La idea de la persona que hizo esto es que estamos aquí embrutecidos con lo que nos dice la televisión. ¿Y por qué embrutecidos? Porque prendemos el televisor y no sabemos quién ha decidido poner enfrente de nosotros las noticias que quien quiera, el que sea, ha decidido poner como si fueran nuevas. Entonces, los antiguos comités editoriales que existían en los grandes diarios del mundo ahora están muy adelgazados y son muy superficiales y están totalmente influidos por la mercadotecnia. Por lo tanto, entonces estamos en una época de enajenación y manipulación. Y nosotros vamos a reaccionar a lo que alguien ha puesto ahí como noticias. Y seguramente habrá seleccionado noticias que tienen algún impacto para que nosotros podamos estar viéndolas y discutiéndolas durante mucho tiempo. Y entonces dejemos de discutir las grandes noticias que normalmente los directores editoriales no han puesto en esa pantalla. Por lo tanto, entonces, la persona libre, la persona inteligente, más allá del televisor, él busca sus noticias. Busca incesantemente a través de diferentes fuentes lo que está pasando en el mundo, lo que a él le interesa, tiene sus grandes temas, sus grandes agendas, la contaminación de los océanos, la contaminación visual, los problemas de pobreza en el mundo, los prolegómenos de guerras y conflictos, todas esas como grandes noticias que la persona decide observar o decide mirarlas, son muy diferentes a estos que están aquí esperando que alguien les ponga los contenidos que alguien ha decidido que todos ellos vean. Bueno, ahora vamos entonces el pensamiento mágico y la realidad mayábica, es acá, aquí tenemos el muro, y entonces el pensamiento lógico, la realidad concreta, lo mismo que ya habíamos visto, pensamiento inferencial, la realidad deductiva, y discernimiento e intuición y la realidad búdica, que sería la realidad teosófica. El conocimiento teosófico, dado por los Mahatmas, por HPB, etcétera, este es el conocimiento. Y entonces baja a través de los libros que ya conocemos para que nosotros, ya sea que estemos aquí o estemos allá, podamos a través de literatura seria y veraz entender, comprender y por lo menos observar lo que los seres más adelantados que nosotros han observado. La ciencia se queda aquí, la ciencia tal como la conocemos, la ciencia materialista, la ciencia teosófica se queda acá. Bueno, y entonces vamos a hablar de algunos artículos: Paracelso, Teosofía, Homeopatía, apuntes de la revista Sofía de 1901 de José Mellán, y esto es más o menos lo que dice, 1 de junio de 1901, es el sumario de aquella revista que se llama Sofía, y entonces todos los organismos físicos están dotados de un doble etéreo o linga sarira, así empieza el artículo de ese señor José Mellán. En otras palabras, es un cuerpo etéreo interno, el cual se haya cubierto revestido del cuerpo grosero que no es conocido, es decir, el cuerpo físico. Bueno,
Ya nada más con esto nos damos cuenta entonces de cuál es el campo de estudio de la ciencia, es el cuerpo físico, todo lo físico, todas las sombras, y lo que es materia de estudio que va más allá de la ciencia materialista, que empieza por el doble etérico. El doble etérico es la reproducción exacta, partícula por partícula, molécula por molécula del cuerpo denso del cual se haya revestido, siendo, por así decirlo, el verdadero cuerpo donde residen y actúan todas las fuerzas dinámicas que muchas veces son invisibles para la ciencia común y corriente, al paso que el denso no es más que un recubrimiento de este y por consiguiente de importancia secundaria. Solo con esto que nos dice José Mellán, entonces entendemos que la ciencia tal como la conocemos se va para toda la importancia secundaria del cuerpo burdo y hace muy poco por conocer las partículas entonces que tienen que ver con lo otro, es decir, con las partes que son invisibles, con excepción de lo que vamos a ver más adelante, porque vamos a empezar en el estudio a hablar un poco de la física cuántica. Bueno, comprendido esto, se podrá ver que por lógica y consecuencia, que siendo los cuerpos densos son resultantes de sus dobles etéricos y de los demás principios internos. La diversidad de cuerpos que la naturaleza presenta en sus tres reinos físicos, mineral, vegetal y animal, no es propiedad de ellos, sino propiedad de sus dobles etéricos y que por lo tanto las características de fuerza, color, forma que cada cuerpo distingue no pertenecen a la materia grosera, nos dice este Mellán. Todas las fuerzas dinámicas tienen como vehículo al éter, quien es el puente o encargado de transmitirla a la materia propiamente dicha, es decir, hay un pegamento. Si se retira el éter, se retirará la fuerza o la energía que mueve a todas estas cosas. El éter es agente en sus estados sutiles y agente o instrumento o vehículo en sus estados más densos. Toda fuerza, al final de cuentas, es una vibración etérea, es decir, es un fluido que todo lo compenetra, pero que además vibra. Las diferentes densidades no tienen nada que ver con el cuerpo, sino más bien otra vez con el doble etérico. Comprendido que el doble etérico es el vehículo del principio vital o de prana. Las diferentes densidades no tienen nada que ver con el cuerpo, sino más bien con el doble etérico. Comprendido que el doble etérico es el vehículo del principio vital o prana. Ahí se ve que lo que perturba y enferma o sana ocurrirá en el doble etérico y no en el cuerpo físico. Y bueno, aquí tenemos el huevo áureo en el equilibrio dinámico que está dado por la atracción y repulsión en armonía entrópica, es decir, produciendo una media de desorden y variabilidad estable. Y esto es un ser humano sano, tiene entonces una unidad entrópica estable, es decir, un grado de desorden ordenado, si es que se puede explicar de esa manera. Y el desequilibrio dinámico se pierde la armonía entrópica, es decir, se produce una media de desorden o de variabilidad estable, haciendo a la variabilidad inestable. Es decir, la parte entrópica de la desarmonía, por así decirlo, entonces es un desorden desordenado. Y este es un desorden ordenado, pero siempre habrá un desorden porque vida es desorden, es decir, es un conjunto de vibraciones que están relacionadas con todo este sistema. Entonces, para sintetizar, la ciencia materialista va al cuerpo físico, la psicología dentro de la ciencia materialista se mete un poco con Kama y con la mente, con la conciencia, y la física cuántica pues ya se mete con todo hasta donde le es razonablemente posible, dadas las limitaciones que la física cuántica tiene también para explicar todas estas cosas. Y bueno, aquí tenemos lo que ya alguna vez vimos, la mente inferior, el Kama, donde está el miedo, la fuerza vital, o prana, el doble etérico superior, el doble etérico inferior, así lo ve Taimni. Después tenemos al constructor, lo constituido, que es el cuerpo físico que está acá, y esto es un ser humano común y corriente y normal sometido a todas estas fuerzas. Enseñanza por alegorías. La gran enseñanza que se nos ha dado para poder entender estas cosas está descrita de manera alegórica. Así leemos en el Bhagavad Gita: yo soy sabor en las aguas, sonido en el éter, fragancia en la tierra y esplendor en el fuego. El capítulo 8, 8, 9. Yo soy sabor, vamos a interpretar, sentido del gusto en las aguas. Soy sonido, sentido del oído en el éter. Fragancia, sentido del olfato en la tierra. Y esplendor, sentido de la vista en el fuego. Al final de cuentas, aquí está de manera alegorizada lo que son los 4 elementos fundamentales. Juan, Jesús respondió: no está escrito en vuestra ley. Yo dije: dioses sois. ¿Por qué? Pues porque tenemos un principio, entonces, como dioses que somos, que baja hacia Buddhi, a la mente, que es toda esta parte de acá, y finalmente el cuerpo físico. Y todos tenemos el mismo principio que se llama átmico. Tenemos un principio similar, contiguo, analógico, porque todo lo tenemos y proviene de la misma fuente que es la parte búdica. Tenemos la mente superior y hasta acá está la parte eterna de todo ser humano, y hacia abajo entonces esto se elonga hacia la mente inferior y finalmente a los cuerpos físicos. Bueno,
Recordemos que la casa es la síntesis del éter, es el éter superior, por así decirlo. El éter inferior es el éter y el éter superior es akasa, de acuerdo a lo que nos dice la enseñanza teosófica. El éter es el revestimiento o uno de los aspectos de akasa, es su forma o cuerpo más grosero. Ocupa toda la vacuidad del espacio, o mejor dicho, todo el contenido del espacio. Y su propiedad característica es el sonido, alegóricamente hablando, la palabra. Es el quinto de los 7 principios o elementos cósmicos, que a su vez tiene 7 estados, aspectos o principios. Este elemento semimaterial será visible en el aire a finales de la 4ª ronda y se manifestará plenamente en la 5ª, es decir, poco a poco podremos adquirir la posibilidad de percibirlo. El éter, lo mismo que la casa, tiene por origen a un elemento único. El éter de los físicos o éter inferior es solo una de sus subdivisiones en nuestro plano. Es la luz astral de los cabalistas, con todos sus efectos, tanto buenos como malos. El éter positivo, fenomenal, siempre activo. Es una fuerza, sustancia, mientras que el omnipresente y omnipenetrante aéter es el nómeno del primero, o sea, en la casa. Esto es de la doctrina secreta. Y bueno, la radiofrecuencia, vamos a hablar aquí de las vibraciones. Si lo que sí podemos captar dentro de lo que no podemos captar, pues son las frecuencias, las ondas, y sabemos entonces que esas ondas viajan a través de un perímetro invisible para nosotros, a través de los sentidos físicos, pero sabemos que hay un transmisor, es decir, un emisor, y hay un receptor. Hay algo del otro lado que capta esta vibración y entonces que la sintetiza, es decir, que la, que la recibe, y además tiene la capacidad para recibir dicha frecuencia, y cuando se tiene la capacidad de recibir dicha frecuencia o ultrafrecuencia, se establece la comunicación o el contacto. Hablando entonces de las divinidades y los hombres, entonces el hombre muy esforzado, que poco a poco va creciendo y desarrollando, lo que va haciendo es ampliando la red o la posibilidad que tiene entonces de sintetizar las fuerzas que existen en ese nivel en el que para todos es demasiado alto. Pero a través del esfuerzo cotidiano, del esfuerzo diario, del desarrollo paulatino, entonces el buscador, el servidor, la persona que está trabajando mucho sobre sí misma, va alcanzando entonces niveles o tonalidades de vibración en donde ya puede de una u otra manera contactarse con las porciones más bajas de la vibración de los dioses o semidioses. Por esa razón, entonces, es que es muy importante bucear un poco en lo que son las frecuencias y las ultrafrecuencias. Entonces, estas son las frecuencias que existen radiadas, para poder entenderlo, pero en realidad estamos hablando de frecuencias un poco más sutiles y más complejas, pero el ejemplo es prácticamente el mismo. En la radiofrecuencia hay una señal emitida que ocupa un lugar vibracional, es decir, una franja de ondas, que si un receptor está en condiciones, puede sintonizarlo. Lo mismo sucede con los campos sutiles. Los radios antiguos tenían normalmente un osciloscopio, y en este osciloscopio la persona lo que hacía era hacer coincidir a través de un cristal que tenía, bueno, tenía una serie de instrumentos internos el radio, y entonces a través del osciloscopio se iba alterando o modificando la capacidad receptora de un radio para poder localizar diferentes formas de vibración o de ondas, y cuando estas ondas medidas en hercios hacían coincidir con una señal, entonces automáticamente la señal era tocada por el radio, por así decirlo, y se reproducía lo que a través de esa señal llegaba. Los primeros radios eran alámbricos, los segundos eran inalámbricos, es decir, a través de estos principios que estamos viendo acá. Pero lo importante es que veamos que alegóricamente es prácticamente lo mismo. ¿Qué tan evolucionado puede ser un hombre mientras está en sus encarnaciones? Dependerá mucho de sus esfuerzos, y lo que está haciendo es ampliando entonces las longitudes de onda a las que tiene capacidad de incidir. Bueno, por lo tanto, no espere el lector, esto es cuando está empezando la doctrina secreta, encontrar en esta traducción galas literarias y una interpretación tan fiel y tan clara como sea posible. Y aquí es lo que dice HPB, pues vamos a verlo con cuidado. Dice, conceptos que encubren los misterios más profundos, las verdades ocultas más trascendentales, a menudo expresadas con frases oscuras, es lo que dice HPB. Lo que vamos a ver en la doctrina secreta entonces es una serie de conceptos que encubren los misterios más profundos, las verdades ocultas más trascendentales, y a menudo expresadas con frases oscuras. En la mayoría de los casos, con pensamientos truncados, mal hechos, torcidos, en el punto más importante, para completarlos después de algunas o muchas páginas que tratan de otros asuntos. Método eminentemente oriental para que solo la intuición pueda penetrar a ciertos misterios. Quiere decir que este nivel vibracional entonces nos puede llevar a un nivel búdico, si es que estamos usando la intuición, nos puede llevar a un nivel manásico superior, si es que el texto es prebúdico,
nos puede llevar a un nivel manásico inferior si es que lo vemos todo de una manera copista o totalmente racional lineal, es decir, si solamente buscamos la parte física de lo que se nos enseña, o puede ser en un nivel cámico si entonces es todavía mucho menor el nivel vibracional, es decir, si hay mucho mayor densidad en las personas que tratan de observar en los mensajes que se les dan y que solamente los ven a través de esta silla. Es decir, el que se sienta en lo cámico, pues solo va a decir no entiendo nada y creo que tratan de engañarme. El manásico inferior, pues ya lo vi muy claro, esto es así, pero solamente verá la cáscara. El manásico superior podrá encontrar entonces grandes misterios enterrados en las frases, y en el nivel búdico por intuición, entonces tendrá grandes verdades comprendidas de manera instantánea. Bueno, esto es más de lo mismo, atracción-repulsión, y entonces cada vez que hablamos de estas ondas estamos hablando de magnetismo, fenómeno físico por el que los objetos ejercen fuerzas de atracción y repulsión sobre otros materiales. El único imán natural conocido es un mineral llamado magnetia. Sin embargo, todos los materiales son influidos en mayor o menor forma por la presencia de un campo magnético. En el plano físico, el magnetismo se origina por el movimiento de carga eléctrica básica, es decir, por los electrones. El spin de las partículas solo puede ser un múltiplo entero o semientero de la constante de Planck. Las partículas con spin entero se llaman bosones, y las que tienen un spin semientero se llaman fermiones. Estos dos tipos se distinguen claramente por su comportamiento colectivo, que estamos hablando de partículas subatómicas. El nivel de vibración. Una vibración es la propagación de ondas de energía y se puede considerar como una oscilación o movimiento repetitivo. Una frecuencia es la cantidad de veces que oscila, sube y baja una onda de energía durante un segundo. A eso se le llama entonces frecuencia. Y se mide en hercios o hertz. Las frecuencias vibratorias altas están relacionadas con emociones, sentimientos y pensamientos más positivos, amor, alegría, libertad, compasión. Si te sientes bien, es que estás vibrando en una frecuencia muy alta. Si te sientes mal, es que estás en una frecuencia muy baja. Y entonces aquí tenemos frecuencias muy altas, por ejemplo, son frecuencias de la frecuencia cerebral, que se dividen las ondas en beta, alfa, teta, delta, y las ondas delta son muy lentas. Las ondas teta, pues también, las ondas alfa son 12 ciclos por segundo, las betas son 20 y luego las gamas son 50, y así hay una serie de gamas, hay una serie de frecuencias vibracionales para que nosotros podamos entonces entender cómo se registra una vibración en un momento dado. Y este es un electrocardiograma normal que tiene varios segmentos, el segmento PQ, luego el QRS que tiene que ver con la sístole y luego el segmento T. Cuando hay un infarto, esto se modifica y puede haber un aplanamiento del segmento T, o puede haber un alargamiento del segmento T, o puede haber un aplanamiento del segmento PQ, etc. Depende de dónde esté el daño que ha recibido el corazón o incluso el cerebro. Entonces, estas son algunas de las frecuencias que existen en el cerebro, pero esto es nada más para ejemplificar lo que estamos viendo aquí de los hercios, es decir, que mientras más sutiles estamos, hay una frecuencia mucho mayor, es decir, una cantidad enormemente grande de ciclos completos en un segundo. Y cuando estamos en la parte más densa, pues hay muy pocas. ¿Esto cómo lo asociamos entonces al conocimiento teosófico? Bueno, cuando el espíritu está en una gran densidad, pues las ondas resultantes son ondas muy lentas, muy densas, porque están revestidas de una masa muy densa. Cuando el pensamiento es demasiado sutil o la acción que se está propagando es demasiado sutil, entonces la frecuencia es muy elevada. Bueno, estos son los repasos de cosas que ya hemos visto, las áreas de Buddhimanas, el Mana superior, el área del Manas inferior, el área de Kamamanas y el Kama, y cómo aparecen aquí siempre en la porción inferior una mayor dualidad, en la porción superior una menor dualidad, y luego en la parte superior de Buddhi, pues prácticamente ya ha llegado a lo que sería el área de Manas. Y aquí está la ciencia, tan solo tiene una clave, la clave material, para abrir los misterios de la naturaleza. Y aquí tenemos la especulación y la certeza, aquí está la ciencia, religión y filosofía, y aquí está el buscador, que cuando es científico, pues solamente ve de aquí para abajo. La filosofía oculta por 7 claves y explica lo que la ciencia no logra ver desde su única clave. Entonces aquí están las revelaciones, siempre que sean permitidas, porque sabemos que no todo está revelado. Y aquí lo que nos ayuda mucho es la teosofía. Entonces tenemos la duda, la famosa duda sistemática, ciencia, filosofía y religión, las especulaciones sobre las posibles causas, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos la filosofía, el método cartesiano, el fenomenológico, el hermenéutico, el dialéctico. La religión, el médico que sirve de soporte moral, ético o emocional de la conducta humana, y abajo, arriba la ciencia. El método científico de comprobación y generalización, que cuando está en la física materialista solamente es de aquí para abajo, pero cuando está en la ciencia oculta es de aquí para arriba.
Por lo tanto, entonces, la persona completa que desea saber, el buscador completo, pues lee un poco de ciencia, la ciencia materialista, pero también la compagina o la arregla, la compone o la complementa con lo que es la filosofía oculta. Y entonces ya tenemos un científico completo en todo el sentido de la palabra. Es el famoso esquema, el esquema de Taimni que hizo alguna vez, que ya lo habíamos también comentado. Esto es lo que ya conocíamos ¿se acuerdan? Para la toma de decisiones. ¿Cómo le hacemos para vibrar en frecuencias más elevadas? Pues lo que hacemos normalmente es utilizar las herramientas más elevadas para resolver los problemas mundanos de la vida. Y entonces aquí tenemos el modelo que desarrollamos Isaac y yo hace un montón de tiempo con un libro que se llama El líder interior. Y son herramientas superiores: bondad, comprensión, generosidad, amabilidad, confianza, prudencia. Todas estas son vibraciones muy sutiles y son herramientas. Y las herramientas inferiores: celos, envidia, egoísmo, furia, malestar, enojo, indignación, odio, calumnia, crítica. Bueno, aquí entonces hay mucha materia y por lo tanto la vibración es densa. Aquí hay poca materia y por lo tanto la vibración es más sutil. Entonces la persona, cada vez que tiene un problema, decide cómo quiere solucionarlo. En este seleccionador A, la mente está evaluando: ¿vamos a usar herramientas sutiles o vamos a usar herramientas densas? Si una vez que la selecciona, pues la mente que elige, pues ha seleccionado lo que quiere, si algo denso o algo sutil. Si eligió algo denso, pues está representado por el caballo negro en el auriga y entonces irá hacia abajo y entonces tendrá una gran densidad. Si eligió la parte superior, entonces habrá una sutilidad elevada y por lo tanto entonces la frecuencia a la que tiene acceso es una frecuencia superior, una frecuencia muy elevada. El receptor que está aquí es un receptor híbrido que tiene la posibilidad de recibir las influencias de Buddhi, que son sumamente, con unas frecuencias muy altas, muy sutiles, es decir, con unos hercios enormes, por lo menos en términos de frecuencia, o también puede ser de alguna manera tentado por la parte de abajo, que tiene hercios entonces mucho más bajos, porque las influencias que vienen de abajo están mucho más materializadas. Y aquí están los comparación de los niveles de visibilidad, los que ven la totalidad. Aquí tenemos un ejemplo de la logia blanca. Este es entonces la intermediaria de ellos con nosotros, que es la mensajera o enlace, que es HPV, y lo comparte con el que ha hecho todo un esfuerzo para llegar hasta esta parte de acá, que es la persona que ha llegado a este orificio para salir de la cueva. Y estos son ejemplos de lo que ven los que poco vemos porque estamos encadenados, pues 3 o 4 estrellitas. Los que vamos descubriendo poco a poco lo demás, vemos más y más y más hasta que ya tenemos la capacidad de ver la totalidad o algo por lo menos muy cercano a lo que observan las personas que nos ayudan y nos asisten. Y estos son pues los modelos que vemos aquí en Atman. Nosotros vemos un círculo que hasta ahí llega, pero cuando vemos en este otro esquema vemos que el círculo en realidad es todavía mucho mayor. Todo esto es teosofía. Y es nada más para que nosotros podamos entrar ya ahora a revisar algunas cosas de física cuántica y ver hasta dónde la física cuántica llega para tratar de explicar estas cosas y hasta dónde no. Aquí tenemos la ley de evolución, cómo a partir de un gameto, de un cigoto, de una célula se juntan y al rato son 4 los embriones: el embrión del día 3, la mórula, los blastocistos, y en general como poco a poco esto se va convirtiendo en un cigoto que a su vez se va subdividiendo: mórula, monérula y finalmente producto, es el feto hasta que llega al parto a término. Es parto con producto inmaduro, parto con producto a término, etc. Bueno, ya los ginecólogos tienen aquí toda una terminología, pero esto va ocurriendo solo. Hay una sabiduría que va permitiendo que esto camine hasta que se logra que a su vez va a salir y va a empezar, va a ser niño, joven, va a llegar a la edad adulta y finalmente llegará a su evolución, su muerte, y los principios, sobre todo los físicos, volverán a la Tierra, sus principios superiores volverán a lo que ya sabemos que la teosofía nos enseña y que la ciencia material pues prácticamente no dice nada al respecto. Bueno, ahora sí vamos con el repaso antes de seguir adelante. Cuando muere Blavatsky, sale un editorial en el New York Times y Boris de Chirkov, el nieto, hace una reseña de esta editorial que salió el 8 de mayo de 1891 en el New York Times. Y es una editorial del periódico, es decir, es una editorial seria, 1891. Y él comenta entonces Boris de Chirkov que es profética porque es verdad, y lo dice, veámoslo. Y lo que dice esta editorial, dice: hay muy pocas mujeres de nuestra época, obvio, 1891, que hayan sido tan desconocidas, calumniadas y difamadas con más persistencia que Madame Blavatsky.
Pero aunque la malicia y la ignorancia se hayan cebado en ella, hay numerosos indicios de que la obra de su vida se justifica, que perdurará y que contribuirá al bien. Entonces, la vida de Madame Blavatsky fue remarcable, pero no tenemos que hablar aquí de sus vicisitudes. Bastará decir que durante cerca de 20 años se había consagrado la decisión de doctrinas cuyos principios fundamentales son del carácter ético más elevado. Y aquí pone el Boris de Zhirkov, el nieto, más cosas sobre este tema. Blavatsky dijo que la regeneración de la humanidad tiene que basarse en el desarrollo del altruismo. En eso estaba de acuerdo con los más grandes pensadores, no solo de nuestra época, sino de todas las épocas, y de acuerdo, tal como se va viendo cada vez más, con las fuertes tendencias espirituales contemporáneas. Solo eso ya daría a sus enseñanzas el derecho a la consideración espontánea y sería de todos aquellos que respetan las influencias que tienen como meta la instauración de la justicia. En estrecha asociación con el culto de la fraternidad universal, aún llevó a cabo un importante trabajo en otra dirección. Nadie en la presente generación, puede decirse, ha hecho más para reabrir los tesoros durante tanto tiempo sellados. Nadie en nuestra generación ha hecho más para reabrir los tesoros que durante mucho tiempo estuvieron sellados, del pensamiento, de la sabiduría y de la filosofía orientales. Nadie ciertamente ha hecho tanto para elucidar esta profunda religión de sabiduría, elaborada por la perseverante cogitación de Oriente y por sacar a la luz estas obras literarias antiguas, cuyo objeto y profundidad han asombrado de tal modo al mundo occidental. Educado en la limitada creencia de que Oriente no había producido más que el dominio de pensamiento especulativo, más que vulgaridades y pluralidades. Contra eso luchó HPB. El conocimiento que ella misma tenía de la filosofía y el esoterismo oriental era muy grande. Ningún espíritu recto puede ponerlo en duda, después de haber leído sus dos principales obras, que son de todos conocidos. Entonces, estamos hablando acá de que el conocimiento teosófico no nada más es un conocimiento esotérico, no nada más es un conocimiento oculto, sino es lo que reabre las fuentes y los tesoros más increíbles que tenemos para que esta generación o las siguientes tengan acceso a esto y puedan, a partir de eso, dar una profundización mayor a sus propias vidas. Bueno, vamos a ver ahora la cosmogénesis en la óptica de la ciencia. Y aquí pues hay que ver varias cosas. Isaac y yo publicamos un libro hace poco que se llama El poder del alma para curarse a sí misma y tiene muchos temas relacionados con el origen del cosmos. Vamos a hablar un poco de la reseña que aparece en esta obra y dice lo siguiente: para hablar del origen del todo podemos repasar lo que dice la ciencia, pero sobre todo las antiguas tradiciones, la filosofía antigua, las tradiciones ocultas y la teosofía. Existe una voz sánscrita, Sambhava, que significa origen, nacimiento, causa, producción, aparición, ser, posibilidad. El universo se origina en forma de emanación. Vayamos hacia la ciencia. Según la teoría del Big Bang, la materia era un punto infinitamente pequeño y de altísima densidad que en un momento dado explotó y se expandió en todas direcciones. A ver, de acuerdo a la ciencia, entonces estamos hablando de un punto infinitesimalmente pequeño que explota y crea lo que conocemos como nuestro universo, lo que incluye también al espacio y al tiempo. Esta misma teoría sostiene que en un instante, una trillonésima parte de un segundo, ojo, trillonésima parte de un segundo, tras el Big Bang, el universo se expandió con una velocidad incomprensible para las condiciones humanas, desde su origen, del tamaño de un punto a un alcance incalculable. ¿Por qué es difícil imaginarlo? Porque una trillonésima parte de un segundo, pues es imposible imaginarlo. Simplemente las fracciones de un segundo son incalculables desde el punto de vista de lo que el cerebro puede imaginarse. La expansión aparentemente continuó luego más despacio durante los siguientes miles de millones de años. Big Bang significa en inglés gran explosión. Big, o sea, gran, bang, explosión. Su nombre proviene de la explicación que propone del inicio de todas las cosas, un estado originario de muy alta densidad y temperatura incalculablemente alta, concentrado todo en un punto mínimo. En el interior, enormes fuerzas que provocaron una gigantesca explosión que dio origen al universo, al tiempo y al espacio. Bueno, esta es la visión de la ciencia y vamos a seguir entonces abordando un poco en ello. George Gamow planteó que el universo se creó en una explosión gigantesca y que los diversos elementos que hoy se observan se produjeron durante los primeros minutos después de esa gran explosión. Neil Turok ha estado explorando una alternativa más simple de la teoría de inflacionaria, que eso se llama la teoría inflacionaria, la teoría de la explosión, la que del universo se expande a partir de la explosión, se llama teoría inflacionaria, y llamó universo espejo. Esta teoría predice que debe existir otro universo denominado
por la antimateria, pero gobernado por las mismas leyes físicas que el nuestro y que está expandido al otro lado del Big Bang, es decir, en una dimensión que es invisible para nosotros. Roger Penrose y su equipo crearon la cosmología cíclica conforme al CCC, que así se llama su teoría. Los universos burbujean, se expanden y mueren una y otra vez. Y los agujeros negros que existieron, que sabemos que por gravedad densidad de gluten toda materia circundante, van dejando un rastro perceptible de los universos que siguen. Si Roger Penrose acierta, todo agujero negro disuelto deja una huella grabada en las frecuencias de radiación del espacio y que sobrevive a la muerte aparente del universo. Si dejan huella, no hay una desaparición absoluta, puesto que algo queda, de acuerdo a la teoría de Penrose. El mayor detalle se ha dividido al origen de diferentes partes o eras. Muchos de los científicos, entonces, de los científicos contemporáneos, han dividido entonces esta gran explosión en partes o eras. La primera, que se llama la era de Planck, ocurre en millonésimas de segundo a escala humana. Muchas millonésimas de segundos después del Big Bang, que es el tiempo de Planck. En ese momento, todo el universo observable hoy en día tendría en aquel entonces unos 10 a la 1000 de un centímetro, es decir, nada, unas 100 trillones de veces más pequeño que un átomo. Eso era el universo durante el primer segundo. Un poco después, otra vez en unas millonésimas de segundo, del Big Bang ocurriría una ruptura espontánea de la simetría, donde la interacción nuclear fuerte y la interacción electrodébil dejan de ser una sola. Es decir, se separa lo que es la interacción nuclear fuerte y la interacción electrodébil. El universo continúa emanando en microfracciones de segundos. Sigue la era de la gran unificación, que se llama GUT. Después de una serie de segundos del Big Bang, comienza un periodo de expansión exponencial conocido como periodo inflacionario. La temperatura, característica todavía altísima, después del Big Bang, termina en el periodo inflacionario. Entonces, lo que está diciendo entonces este modelo, de acuerdo a lo que sería la primera era, que es la de Planck, es que hay una gran explosión, luego hay una enorme división en dos, y después de esa división, en estas fracciones de segundos sigue habiendo entonces una gran dispersión, una gran división y al final una unificación para que empiece simétricamente el universo a seguir creciendo. La energía de vacío que impulsa la explosión acelerada del universo es materializada en partículas subatómicas. Los físicos narran esta etapa de la siguiente manera. Cada región del universo del tamaño de Planck, hablando de este primer modelo, ha aumentado vertiginosamente en pocos segundos hasta alcanzar un tamaño del orden de unos 100 centímetros. ¿Por qué 100 centímetros es mucho? Porque si estábamos hablando de trillonésimas de un segundo y un punto que está escondido en ese sistema que es casi inimaginable, pues 100 centímetros ya es una barbaridad, ese es muchísimo más grande. Las fluctuaciones cuánticas aleatorias producidas durante el periodo inflacionario se amplificarán por la tremenda expansión, creando las irregularidades iniciales que terminarán por condensar la materia y formar las semillas que darán origen a las estructuras galácticas. La tremenda energía liberada por el cambio de estado del universo convierte la energía almacenada en el inflatón, que es el campo cuántico que impulsa la expansión exponencial. Y en partículas subatómicas, que tienen todo un nombre sofisticado, que se dan pocos segundos después del Big Bang. Continúa la era electrodébil después de esta, muy pocos segundos después del Big Bang. Tiene lugar una transición en la fase donde la interacción electrodébil se desacopla de las interacciones nuclear débil e interacción electromagnética por un proceso de ruptura espontánea de la simetría. Eso ya lo vimos hace un momento. La temperatura característica es de muchísimo calor, que es 1015 Kelvin. El tamaño del universo observable es entonces el tamaño del sistema solar actual. Sigue la era hadrónica. Unos cuantos segundos después empieza la aniquilación de electrones y positrones. Y después de unos cuantos segundos la recombinación de los hadrones, se forman protones y neutrones a partir del plasma original y de los quarks y gluones. Los neutrinos empiezan a viajar libremente. Y después de algunos segundos del Big Bang, el universo se ha enfriado hasta 1013 grados. Bueno, todo eso pasa entonces en concentraciones de tiempo inimaginables de acuerdo a la ciencia y de acuerdo a los modelos que existen. Por inferencia y deducción, los físicos han llegado a esas conclusiones. Pero ¿qué está detrás de todo aquello? Sigamos. Posteriormente, el universo se va enfriando paulatinamente. Un mes, de acuerdo a la escala temporal humana, después del Big Bang, los procesos que convierten la radiación en la expresión perfectamente térmica con un espectro de cuerpo negro se producen más lentamente que la propia expansión del universo. El fondo cósmico de microondas mantiene información de esta época. 10.000 años después del Big Bang, a temperaturas ha caído a unos 25.000 grados.
Y así sucesivamente se explica la evolución del universo hoy en día. 12 a 15.000 millones de años después del Big Bang. La temperatura típica ahora es de 2.725 grados por encima del cero absoluto. Hasta aquí hemos podido revisar la emanación del universo de lo menor a lo mayor como una semilla de secuoya, que teniendo apenas 4 centímetros, cuando emane llegará a convertirse en un árbol de 85 metros. Todo ha empezado en escala menor, incluso antes de que la semilla se convirtiera en semilla. Es decir, la primera emanación es aquello, ese punto que hará que primero se convierta la semilla en semilla y después vendrá un segundo punto en el cual la semilla se convertirá en árbol pequeño y luego el árbol ya seguirá todo su proceso. Todo entonces empieza por partículas pequeñas, toda catedral está hecha de ladrillos y estos de subproductos que los conforman, es decir, los átomos que hacen los ladrillos y los ladrillos hacen la catedral. Bueno, pues aquí los puntos infinitesimales hacen la semilla y la semilla hace el árbol. El universo está lleno de átomos y estos de subpartículas que los constituyen, porque no nada más son los átomos, sino todas las partículas subatómicas que antes suponíamos que no existían y ahora sabemos por la ciencia que sí, y que fueron brotando de acuerdo a la ciencia a través de una gran explosión. Hablando del origen de las partículas, podemos iniciar con los fermiones, quienes son uno de los dos tipos básicos de partículas elementales que existen en la naturaleza. El otro tipo son los bosones, que ya lo vimos. Estos son los que son de naturaleza no par y estos son de naturaleza de números enteros y estos son de números quebrados. Los fermiones se caracterizan por tener un spin semientero. En el modelo estándar de física existen dos tipos de fermiones fundamentales, los quarks y los leptones. Los fermiones se consideran constituyentes básicos de la materia que interactúan entre ellos vía bosones. Los números que aparecen ahí son los pies de página que pusimos Isaac y yo en esta obra. Entonces tenemos más eras, la era leptónica, un segundo después del Big Bang, por la temperatura desciende, la proporción de protones-neutrones es de 6 a 1, el universo ha crecido hasta algunas decenas de años luz, se da la nucleosíntesis. Después del Big Bang, los electrones y positrones se aniquilan mutuamente para crear más fotones, mientras los protones y neutrones se combinan formando deuterones. Casi todos los deuterones se combinan para producir núcleos de helio. Después, en el 8, un satélite de la NASA conocido con el nombre de WMAP ha obtenido medidas más precisas y nítidas del fondo cósmico de microondas. La interpretación de estas últimas observaciones en el marco del modelo del Big Bang han permitido extraer información de muchos de sus parámetros fundamentales. El 9, unos 300.000 años después del Big Bang, la temperatura cae hasta 3.500 grados, los electrones y protones se combinan formando átomos de hidrógeno y la radiación se va poco a poco desacelerando de la materia hasta que ésta pueda viajar libremente cuando la temperatura caiga hasta unos 3.000 grados. La materia bariónica ordinaria, formada por protones y neutrones, esa es la materia bariónica, puede caer hasta los cúmulos de materia oscura. Estas irregularidades quedarán plasmadas en el fondo cósmico de microondas. Era de las galaxias, que así se llama, 100 a 200 millones de años después del Big Bang, se forman las primeras estrellas, se sintetizan los primeros elementos pesados como carbono, oxígeno, nitrógeno, silicio, magnesio y hierro, que son esparcidos por todo el espacio. Al final de cuentas hay una gran explosión, hay un sistema de enfriamiento, a esto se le va llamando de diferentes formas a través de la ciencia y al final tenemos ya la creación de las primeras masas circundantes que empiezan a habitar prácticamente todo el universo. Bueno, existe, de acuerdo a la filosofía antigua y las antiguas tradiciones serias, una correspondencia entre lo manifestado en el plano físico y su origen en el metafísico. ¿Qué es lo que le falta a todas estas tradiciones que hemos comentado? Pues falta entonces qué es lo que genera estos movimientos. ¿Qué tiene la semilla de la secuoya de información en su interior que le permite desplazarse y modificarse a lo largo del tiempo y producir ese hermoso árbol? ¿Qué tiene el punto infinitesimal que una vez que ha sido tocado por aquello que lo haya tocado, es capaz de crear y convertir aquello en una semilla de 4 centímetros? Eso no lo dice la ciencia porque no lo entiende la ciencia solamente describe el proceso. Describe un proceso sin entrar un poco en el detalle de por qué ocurre el proceso. Y ahí es donde la ciencia materialista, después de la revolución industrial, se separa de la ciencia pseudomaterialista anterior a la revolución industrial, en donde la mayor parte de los científicos bebían un poco de filosofía y trataban de especular también sobre las razones metafísicas por las cuales las cosas se mueven de la manera que se mueven. Bueno, teniendo en cuenta entonces que la ciencia física, la ciencia materialista, pierde este apoyo, esta muleta para explicar los porqués y solamente explica los cómo,
entonces entramos en la segunda parte de esta explicación. Entonces, los fotones del plano físico, porque acuérdense que aquí hubo una gran cantidad de recombinaciones hasta que llegamos a los fotones, del plano físico tienen su correspondencia etérica en el plano metafísico. De acuerdo a las antiguas tradiciones, entonces, hay una especie de doble etérico del fotón, y está el fotón manifestado y el fotón, que este fotón manifestado es el revestimiento del fotón semi-manifestado, que sería el linga sarira del fotón, que a su vez está formado por la imagen arquetípica del fotón que está en los mundos sutiles. Es decir, hay una correspondencia y es exactamente en la parte más sutil de esa correspondencia donde están las instrucciones para que el fotón se mueva y haga lo que tiene que hacer en el mundo o en el plano de manifestación. Al ser emanados al plano físico se rodean de materia, porque tienen que hacerlo una vez que van a estar en el plano de manifestación, y se convierten en una partícula análoga, solo que mayoritariamente de materia habitada por energía con conciencia que va de lo simple a lo complejo hasta llegar a conformar un organismo. Aquí viene otro pie de página porque estamos explicando entonces que por muy pequeño que sea, siempre habrá una unidad de conciencia detrás de cada partícula subatómica y detrás de cada átomo. HPV comenta lo siguiente: el Linga Sarira es el cuerpo, es decir, el símbolo aéreo del cuerpo. Este término designa al Dopangler, cuerpo astral, el hombre o animal. Es el levidón de los griegos, el cuerpo vital o prototípico, la reflexión, el duplicado etéreo del hombre de carne. Nace antes y muere y se desvanece con la desaparición del último átomo del cuerpo. Esto lo estamos explicando entonces porque al final de cuentas lo que nosotros observamos aquí tiene entonces una contraparte. Esto es solamente el revestimiento de algo que no se ve, que sería el Dopangler de todo eso, y que a su vez tiene otra parte que menos aún se ve, que tiene que ver con las condiciones para que esto se mueva, es decir, con las señales de esa conciencia superior que dan todas las pautas de la evaluación, de la evolución y de la expansión. Continúa HPV, el Linga Sarira también es el factor que perpetúa los tipos orgánicos del hombre y de las demás seres vivientes, determinando sus límites y estructura. Dibuja y modela sus formas orgánicas, así como los caracteres típicos de la especie y de la raza, aún ciertos rasgos de familia. Esto es importante. Veamos entonces cómo en este relato empezamos a complementar lo que la ciencia materialista nos dice con lo que la ciencia oculta nos dice, para que podamos tener ahora sí una fotografía completa de cuáles son las energías que producen las condiciones, las características y las pautas para que se mueva el punto y se convierta en semilla, y después cómo esta misma conciencia que está asociada a esta semilla hará que ésta se convierta en árbol, y este árbol tendrá un ciclo de vida hasta que desaparezca, y todo eso entonces está perfectamente planificado y encerrado como conocimiento en alguna parte que la ciencia materialista no observa, solamente describe, y que tampoco se interesa, por lo menos hasta la fecha, mucho en ello, por lo menos hasta la aparición de la física cuántica, que ya la veremos dentro de un momento. El Linga Sarira rodea el cuerpo y es como una conexión, y no voy a abundar más en este tema porque ya nos va a dar Isaac toda una charla del tema del Linga Sarira, pero quiero que vean que este es como el patrón intermedio a través del cual las instrucciones, por así decirlo, van a llegar al plano físico para que el plano físico se comporte de la forma como decida comportarse, con la excepción en el plano físico de los seres dotados de mente que somos nosotros, y que podemos elegir ciertas cosas de nuestro desenvolvimiento y que tendrán consecuencias prácticamente todas las que nosotros decidamos. Bueno, Gilbert y colaboradores en la biología del desarrollo hablan de un campo morfogenético. Ahora vamos a ver por qué la materia está toda junta y en un momento determinado no se explota, es decir, no desaparece. ¿Qué es lo que mantiene unidos a los átomos? Una vez que te ve esta semilla, ¿por qué los átomos por la catedral? ¿Por qué los ladrillos están ahí y no están en otro lado? ¿Qué los mantiene unidos? Bueno, pues en el campo, en el plano físico, sabemos que los mantiene unidos el cemento, el hormigón, las diferentes condiciones de la construcción hacen viable que esos ladrillos estén allí. Podían dejar de estarlo si hay un proceso de destrucción prematuro, pero por alguna razón están ahí. Pero ¿qué pasa con un árbol? ¿Quién los puso ahí? ¿Dónde está? ¿Quién los diseñó? Pues la parte arquetípica. ¿Quién los agregó? Pues los albañiles, que son los que tienen el plano para hacerlo, y al final tenemos esta aparición en el plano físico. Entonces, aquí lo que estamos tratando de ver entonces es qué hace que las cosas se junten para hacer las formas en el mundo de estas formas. Bueno, eso se le ha llamado campo morfogenético, y la teosofía está muy cercana a estas explicaciones que ha dado la ciencia.
Es un área localizada en el embrión humano que sigue procesos particulares para el desarrollo de determinados órganos. Esto se refiere a un grupo de células cuya posición y finalidad están especificados y vinculados al mismo patrón de límites temporoespaciales. Con el descubrimiento del ADN, se descubre entonces dónde están las condiciones o los mapas o el conocimiento para hacer todo un ser humano y que además lo tiene cada célula. Solo que en cada célula solo funciona una pequeñísima parte de toda esta enciclopedia que hay para ser un ser humano. Y entonces hay célula de riñón, pues hace solamente células de riñón, la célula de páncreas es células de páncreas, y todas las que se hacen ahí son células de páncreas, salvo que enloquezca el sistema y empieza a hacer células diferentes no reconocidas por el sistema de defensa, con lo que nosotros tenemos una de las teorías entonces más vocantes relacionadas con el cáncer, en donde un ser humano empieza a hacer células que también son suyas, pero no son de esa parte, y esto empieza a generar un crecimiento acelerado y enloquecido de estas células que hacen una tumoración que al final de cuentas puede incluso acabar con la vida del sujeto. Y todo ha salido entonces de esta misma información que está, nosotros sabemos, recogidas en el DNA. Pues esto es una especie de DNA mucho más sofisticado, mucho más complejo de lo que pudiéramos imaginar, que es donde vienen entonces todos los procesos, procedimientos y lo que fuere para ser un ser humano. La función del campo morfogenético está determinada para que un grupo específico de células dé lugar a un órgano establecido, inclusive cuando sea trasplantado a otra parte diferente del embrión. Sin embargo, las células individuales dentro de un campo no están comprometidas y las células del campo pueden regular sus destinos para reemplazar a otras células. En otras palabras, se crea un microsistema con sus habitantes celulares que tienen cierto sentido de pertenencia y al mismo tiempo son de alguna manera gobernadas por un regente molecular. Esto es súper importante. Entran entonces los átomos a este sistema y una vez dentro adquieren un sistema de pertenencia y aceptan el ser regenteadas por un gobernante, un regente molecular u orgánico, que es el que mantiene a la molécula unida, entendiendo a la molécula como un conjunto de átomos. La coordinación se realiza de alguna manera, lo más probable es que sea a través de energías, con cierto tipo de conciencia y de carácter electromagnético. Si no, ¿cómo podría explicarse esto? En otras palabras, hay una red invisible en donde la vida se comunica y en donde se respetan ciertos límites, sobre todo espaciales. Ahí las células existen y coexisten formando órganos y sistemas. Tienen patrones de adquisición de nutrientes, de excreción, de envejecimiento, de reposición y siempre conservan aquel objetivo para el cual han sido creadas y convocadas para estar en donde están, en una especie de inteligencia a microescala que permite la entropía sana dentro de un sistema. Todo esto que ha vuelto locos a los científicos, para tratar de explicarlo, sobre todo los científicos asociados a la biología, se ha llamado entonces campo morfogenético. El campo morfogenético es este microsistema que admite ciertos átomos y sabemos que esos átomos que tienen conciencia aceptan ser regenteados por una inteligencia que les va a permitir hacer todas estas funciones en beneficio y en beneplácito de algún organismo superior que entonces tendrá como mucha regularidad para utilizarlas. Por eso la medicina china antigua y muchas medicinas hindúes también, muchas veces se pedía permiso a los regentes de los órganos para hacer alguna intervención o alguna sugerencia o lo que fuese, para que de alguna u otra manera la persona se reconciliara con los diferentes regentes que sin que saberlo ella están asociados a su propio organismo y hacen un montón de funciones para que el ser humano pueda mantenerse sano. Veamos una explicación a este respecto. Morozova es la primera, la que se considera la primera en hacer este tipo de descripciones, aunque nosotros en teosofía tenemos uno que ha gustado mucho de entrar en nuestro campo, que es Rupert Sheldrake. En realidad él es uno de los que han estado involucrados con esto, pero Morozova tiene muchas publicaciones al respecto. Morozova explica lo siguiente: el proceso de morfogénesis, que puede definirse como una evolución de la forma de un organismo, es uno de los misterios más intrigantes de las ciencias de la vida. Ojo, ella no es teósofa, ella es científica. Está claro que los patrones de expresión génica, o sea, ya lo vimos con el DNA, no pueden explicar el desarrollo de la geometría precisa de un organismo y sus partes en el espacio. Aquí sugerimos un conjunto de postulados posibles de enfoques para descubrir la correspondencia entre la información de la biología molecular y su biología molecular es el ADN, lo que ocurre en los codones, en los tripletes y el RNA mensajero y finalmente la síntesis de proteínas, todo eso es biología molecular y su realización en una geometría dada en un organismo en el espacio-tiempo. Primero sugerimos que la biología molecular y su realización en una geometría dada. Bueno, la geometría del organismo y sus partes esté codificada por un código molecular ubicado en las superficies celulares de tal manera que con cada célula se pueda asociar una matriz correspondiente que contenga este código. Es una teoría.
Como modelo particular proponemos la codificación por varios tipos de residuos de oligosacáridos o de glucoconjugados. En segundo lugar, proponemos una noción de evento celular y sugerimos una descripción de desarrollo como un árbol de eventos celulares, en donde bajo evento celular entendemos el cambio de estado celular previo. Los procesos de división celular, crecimiento o muerte celular van de cambio a diferenciación. A continuación, sugerimos describir estas leyes de movimiento celular utilizando la noción de campo morfogenético. Campo significa un objeto que está sometido a una serie de eventos sobre un espacio celular, el cual gobierna la transformación de la información biológica codificada en una señal instructiva para un evento celular de una célula dada. Dependiendo de la posición de esta célula en el embrión, en el desarrollo, la matriz en una superficie celular cambiará después de cada evento celular de acuerdo con las reglas dictadas por el campo morfogenético. A ver, vamos a simplificar esto para explicar. El campo morfogenético, entonces, de acuerdo a lo que está diciendo Morozova, es una serie de instrucciones que ella no sabe dónde están, pero que deben estar asociadas a la biología molecular, es decir, deben formar parte de todo lo que ya llegamos a los límites de lo que está en los núcleos de las células dentro del ADN, es decir, dentro de los genes. Y entonces, no nada más está ahí el cómo se van a salir los ladrillos y cómo se van a colocar estos, sino están además cómo van a estar organizados para no desintegrarse. Y las reglas a través de las cuales van a brindar obediencia al sistema mucho mayor y van a ser regenteadas por algo que le va a dar esa geolocalización a este sistema para que durante un tiempo razonablemente largo de tiempo los productos permanezcan integrados y no desintegrados. ¿Qué quiere decir integrados? Que cada forma que vemos en el mundo fenomenal tiene una unidad de integración que se llama campo morfogenético, por eso tiene esa forma. Porque si no estuviera, los átomos estarían desintegrados y ya se irían a formar parte de otro tipo de formas. Bueno, eso es lo que dice esta mujer. Algo relacionado con ese tema es el campo mórfico que va de la mano de la resonancia mórfica. Según explica, y ahora sí, el autor que ha estado mucho en teosofía, Rupert Sheldrake, la resonancia mórfica es un principio de memoria de la naturaleza, dice Rupert, que a su vez se sostiene sobre el principio de coordinación entre similares y su reconocimiento. La memoria en la naturaleza está basada en la similitud. La memoria en la naturaleza está basada en la similitud, dice Rupert Sheldrake. En el espacio-tiempo, lo similar se irá influido por todo lo que ha sucedido en el pasado y viceversa, pues todo lo que suceda en el futuro en un sistema autoorganizado influirá en lo que sucede en el presente. Eso se llama retrocausalidad. Esto hay que verlo con calma, porque según se ha visto, no nada más hay una memoria asociada a lo que pueda en un momento determinado producirse en el presente, sino que es una memoria que agrega o incorpora las vivencias que tiene el organismo presente y que se agregan a su propio sistema para ser transmitidos a una generación siguiente. Bueno, este campo electromagnético o morfogenético determina límites para que el proceso de la vida pueda ocurrir y las instrucciones precisas acerca de lo que deben hacer las células de acuerdo al lugar y al momento en el cual están. Algunos autores teosóficos ya comentaban que es una especie de huevo áureo, más o menos. O sea, que el huevo áureo a nivel macro que conocemos es el huevo áureo, la línea del no se pasa de lo que es un universo, y a nivel individual, pues simplemente es aquello que separa lo que somos de lo que no somos. Y hay lo que sería la membrana nuclear o la membrana celular que nosotros podemos ver en las células. Según Gilbert, es la célula y no el genoma lo que funciona como una unidad de estructura y función orgánica. Así, el campo morfogenético y no los genes ni las células, lo que funciona como una unidad mayor ontogenética cuyos cambios conllevan a su vez a cambios en la evolución. Este ya se acerca más al approach teosófico, porque entonces el campo morfogenético, al no estar en los genes ni en las células, aquí se está acercando lo que sería el doppelganger, es decir, el doble etérico que absorbe de alguna manera las indicaciones de la parte superior, de la parte arquetípica, y que llegan a la célula, que es la célula, es la manifestación física de todo esto, a través de una serie de instrucciones donde está la posibilidad de mantener este campo unido durante el tiempo que sea razonablemente posible. Una especie de cordón de plata, si se puede llamar así, que va a permitir que esto permanezca unido hasta que el cordón desaparezca y los principios, y ahora sí venga la desintegración. Existe algo, campo morfogenético, que forma un escudo barrera-huevo que limita a determinadas células y las mantiene en un proceso de interacción uniforme en donde se siguen procedimientos que tienen como propósito el sentido y utilidad de cada sistema.
El sistema explica lo que sucede fuera de la célula, es decir, entre células. Esto complementa lo mucho que ya sabemos sobre lo que sucede dentro de la célula. Es como la psicología individual, pero de las células, que es lo que ya sabíamos y ahora estamos viendo en una sociología o psicología colectiva que incluye las relaciones entre los individuos. Bueno, hasta ahí llega la ciencia, en este sentido. Para el buen funcionamiento de la unidad de vida y dentro de ella, los seres humanos estamos también dentro de un sistema perfectamente limitado. Uno de los escudos que limitan el funcionamiento óptimo son, por ejemplo, los 2 cinturones de Van Allen. Aquí estamos hablando ya de nivel macro. Esto evita la contaminación innecesaria de la energía, electricidad o partículas provenientes del espacio exterior y permiten que la vida se dé equilibradamente. Sin embargo, hoy en esa zona hay satélites de telecomunicaciones. Estos producen interferencias, señales electromagnéticas alternativas para que podamos intercomunicarnos en el planeta Tierra, sobre todo con los móviles. Thomas Cowan, el médico estadounidense, elaboró una teoría llamada virus y electrificación de la Tierra. Este se hizo muy famoso ahora con la pandemia, donde afirma que cada vez que la Tierra sufrió una pandemia o epidemia, meses antes habían ocurrido sucesos que la llenaron de ondas electromagnéticas. Él está asociando pandemias al electromagnetismo. Por ejemplo, las ondas de radio a principios del siglo XX, los radares de la Segunda Guerra Mundial, el aumento de satélites en este siglo XXI para ampliar la velocidad de navegación de los celulares. Esto no explica las pandemias ocurridas en la antigüedad donde no había contaminación electromagnética, salvo aquellas que provienen de los ciclos solares o de la radiación intermitente que llega de diferentes fuentes del universo. Es decir, lo que él especula es que también hay otras fuentes de radiación que no son necesariamente las provocadas por el hombre, sino que son las provocadas por el propio Sol de nuestro sistema o que vienen más allá de otros sistemas. Esta radiación creada por el hombre, este exceso de electroestimulación circundante, añadido a la contaminación por productos químicos o partículas tóxicas fuera de control, ha alterado los sistemas. Comenta el mismo Cowan que cuando las células se intoxican, aparentemente producen una mayor cantidad de exosomas, e intentan limpiarse excretando partículas y trozos de ADN. Es algo así como cuando estamos nosotros empachados y necesitamos como limpiarnos, y antiguamente se practicaban sangrías, es decir, nos sacaban sangre, nos sacaban cosas extras para que entonces el sistema menos cargado de cosas pudiera regresar otra vez a una funcionalidad apropiada. Entonces la célula lo que hace es que saca trozos de ácidos nucleicos que no necesita y estos ácidos nucleicos los expulsa, se llaman exosomas. ¿Pero qué es un virus? Pues un virus es material genético y proteína. Es nada más un virus, por eso se sabe que está medio vivo y medio muerto. Y entonces cuando se coloca sobre una membrana nuclear o una membrana celular de otra célula sana, lo que hace es inyectar el ácido nucleico que ha sido expulsado y ese ácido nucleico se va a la fábrica y empieza a producir virus. Bueno, esa es la teoría que dice este señor, porque estamos hablando, como estamos jugando con la idea del, de qué pasa desde el punto de vista de cómo funciona el campo morfogenético, aquí empezamos a hablar de las cosas que podrían estar funcionando mal dentro de este campo. La sospecha tiene sus bases. Estas vesículas tienen en su interior lo mismo que un virus, un RNA mensajero, y trozos de DNA. Son pequeñas burbujas con un diámetro de 40 a 100 nanómetros. Si esta información es correcta en tiempos de intoxicación severa, las células producirán virus a través de su sistema vesicular periférico. Sin embargo, deberíamos relacionar estas afirmaciones con el conocimiento científico que ya se tiene al respecto. Y aquí es un poco de los pies de página que vienen en el libro. Todo esto es del libro que ya les he comentado, los exosomas, etcétera, etcétera. Bueno, a pesar de no saber la ciencia cierta del origen de los virus, existen 2 teorías. Esto lo vamos a obviar ya, porque la idea era ver el campo morfogenético. Ahora vamos al origen del origen. El punto de partida de la teosofía se denomina punto Laya, de acuerdo a H.P. Blavatsky, se designa a sí mismo con el nombre de centro Laya o centro neural. Laya es lo que el lenguaje científico se llama punto línea cero. El reino de la negación de nuestra ignorancia denominamos y reconocemos como fuerza o bien el nomen, la cosa, esencia, sustancia desconocida opuestamente al fenómeno. Es la forma por medio de la cual aquella se manifiesta a los sentidos del entendimiento. Bueno, todo esto está en la doctrina secreta y nos vamos a pasar ahora bien un poco de teoría de las cuerdas, que ya viene para las teorías un poco más explícitas al respecto. Bueno, la suma de nuestros conocimientos actuales sobre la composición subatómica del universo se conoce como modelo estándar. Ojo, otra vez, la suma de nuestros conocimientos actuales sobre la composición subatómica del universo se conoce como modelo estándar de la física de partículas.
Este describe tanto los ladrillos fundamentales de los cuales está constituido el mundo, como las fuerzas a través de las cuales dichos ladrillos interactúan entre sí. Existen 12 ladrillos básicos, 6 de ellos son quarks y tienen sus nombres. Curiosos, arriba, abajo, encanto, extraño, fondo y cima, así se llaman estos. Un protón, por ejemplo, está formado por 2 quarks arriba y uno abajo. Los otros 6 son leptones, estos incluyen un electrón y a sus 2 hermanos más pesados, el muón y el tauón, así como a 3 neutrinos, etc. Aquí lo que nos está diciendo entonces el modelo estándar es cómo se conforman las partículas subatómicas. Hay que recordar que se pensaba antiguamente que el átomo no era divisible y ahora sabemos que en realidad hay muchas partículas que forman al átomo inferiores al tamaño del átomo, por lo tanto son partículas subatómicas, es decir, que el átomo no es la unidad mínima distintiva con significado, sino que hay en general es un sistema complejo, formado también de una serie de elementos. Existen 4 fuerzas fundamentales en el universo, ya sabemos, gravedad, electromagnetismo y las interacciones débil y fuerte. Cada una de estas es producida por partículas fundamentales que actúan como portadoras de dicha fuerza. ¿Cuáles son? Pues estas, estamos hablando del modelo estándar. El ejemplo más familiar es el fotón, una partícula de luz que es la mediadora de las fuerzas electromagnéticas, es decir, toda fuerza electromagnética entonces tiene un mediador que es el fotón. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando un imán atrae un clavo, es porque ambos objetos están intercambiando fotones. El gravitón es la partícula asociada con la gravedad. La interacción fuerte es producida por 8 partículas conocidos como gluones. Yo prefiero llamarlos pegamoides. La interacción débil, por último, es la transmitida por las partículas de los bosones W positivo, W negativo y Z. El modelo estándar describe el comportamiento de todas estas partículas y fuerzas con una precisión impecable, pero con una excepción notoria, la gravedad. Por razones técnicas, la fuerza de gravedad, la más familiar de nuestra vida diaria, ha resultado muy difícil de describir a nivel microscópico, es decir, de micropartículas. Por muchos años, este ha sido uno de los problemas más importantes de la física teórica, formular una teoría científica acerca de la gravedad que pueda incluir a las partículas del modelo estándar. En las últimas décadas, la teoría de cuerdas ha aparecido como uno de los candidatos más prometedores para hacer una teoría microscópica de la gravedad. Y es infinitamente más ambiciosa, pretende ser una descripción completa, unificada y consistente de la estructura fundamental de nuestro universo. Por esa razón, ocasionalmente se otorga el arrogante título de teoría del todo, teoría del everything theory. Bueno, y aquí tenemos la red, es una red en esencia. La idea esencial detrás de la teoría de cuerdas es la siguiente. Todas las diversas partículas fundamentales del modelo estándar son en realidad solo manifestaciones diferentes de un objeto básico, una cuerda. ¿Cómo puede ser esto? Bien, pues normalmente nos imaginaríamos que un electrón, por ejemplo, es un puntito, sin estructura interna alguna. Un punto no puede hacer nada más que moverse, porque es un punto. Pero si la teoría de cuerdas es correcta, utilizando un microscopio muy potente, es una alegoría, obviamente que esto no es realista, nos daríamos cuenta de que el electrón no es una realidad, un punto, sino un pequeño lazo, es decir, una cuerdita. Una cuerda puede hacer algo además de moverse, puede oscilar y entramos en la vibración de diferentes maneras. Si oscila de cierta manera, entonces desde lejos somos capaces de discernir que se trata solamente de una cuerda. Vemos un electrón, pero si oscila de otra manera, entonces vemos un fotón o un quark o cualquier otra de las partículas del modelo estándar. De esta manera que si la teoría de cuerdas es correcta, el mundo entero está hecho solo de cuerdas. Vamos a leer otra vez esto con cuidado para poder tener una idea más clara. Una cuerda puede hacer algo además de moverse, puede oscilar, es decir, vibrar, de diferentes maneras. Si oscila de cierta manera, es decir, si adquiere una vibración determinada, entonces desde lejos, incapaces de discernir que se trata realmente de una cuerda, nosotros, lo que vemos es una partícula, es decir, vemos, es un electrón, porque el tono vibracional de la cuerda nos da esa forma. Pero si oscila de otra manera, si adquiere otra vibración, entonces vemos un fotón. Eso que vemos ahí es un fotón, porque la frecuencia vibratoria es la que corresponde a un fotón o a un quark o cualquier otra de las partículas del modelo estándar. De manera que si la teoría de las cuerdas es correcta, el mundo entero está hecho solo de vibraciones que están asociadas a estas cuerdas o puentes. Quizá lo más sorprendente acerca de la teoría de cuerdas es que una idea así de sencilla parece casi funcionar en todo. A partir de una teoría de cuerdas es posible obtener teorías que son al menos parecidas al modelo estándar, el cual ha sido verificado experimentalmente con una precisión extraordinaria. Pero es importante aclarar que hasta el momento no existe evidencia experimental alguna de que la teoría de cuerdas en sí sea la descripción correcta del mundo que nos rodea.
Esto se debe principalmente al hecho de que la teoría de cuerdas está aún en etapa de desarrollo. Conocemos algunas de sus partes, pero todavía no su estructura completa, y por lo tanto no podemos aún hacer las predicciones correctas. En los años recientes ha habido muchos avances extraordinariamente importantes y alentadores, los cuales han mejorado radicalmente nuestra comprensión de esta teoría. Las teorías de cuerdas son una serie de hipótesis científicas y modelos fundamentales de física teórica que asumen que las partículas subatómicas aparentemente puntuales son en realidad estados vibracionales de un objeto extendido más básico llamado cuerda o filamento. Bueno, ya lo explicamos en la otra parte. De acuerdo con estas teorías, un electrón no sería un punto sin estructura interna y de dimensión cero, sino una cuerda minúscula en forma de lazo vibrando en un espacio-tiempo de más de 4 dimensiones. De hecho, el planteamiento matemático de esta teoría no funciona a menos que el universo tenga 11 dimensiones, para poder explicar entonces cómo la cuerda va cambiando de dimensión en dimensión. Mientras que un punto simplemente se movería por el espacio, una cuerda podría ser algo más, vibrar de diferentes maneras. Un punto solo se movería por un espacio-tiempo, es decir, por un espacio tridimensional. Pero una cuerda podría vibrar de diferentes maneras. Si vibrase de cierto modo, veríamos un electrón. Si lo hiciese de otro, veríamos un fotón, un quark o cualquier otra partícula. Ya lo vimos también. Estas teorías son de las supercuerdas o teoría me pretende alejarse de la concepción del punto partícula. Bueno, esto me lo mandó Isaac, por eso lo puse. Y me comentaba él que el padre-madre teje una tela, esto es de la doctrina secreta, cuyo extremo superior está unido al espíritu, luz de la oscuridad única, y en el interior de la materia su extremidad de sombras. Esta tela es el universo tejido con las dos sustancias hechas en uno, que es el Shabbat. En el Mandukaya Upanishad dice, así como una araña extiende y recoge la tela como bordan las hierbas del terreno, del mismo modo es el universo derivado de aquel no decae. Brahma, pues, el germen de las tinieblas desconocidas, es el material del cual todo se desenvuelve y desarrolla, como la tela de una araña, como la espuma del agua. Esto es tan solo gráfico y real con el término de Brahma creador. Esto me lo envía entonces, me dice Enrique, este es el párrafo del que te comenté de tu conferencia cuando estábamos hablando de la teoría de cuerdas, que alguien preguntó. Entonces, por esas razones que puse, quise explicarlo con mucho más detalle. Y esta es la correspondencia de esta teoría con toda la clase que ya está dando Isaac y que está relacionada con el padre-madre y la tela que se teje. Bueno, este es el famoso proyecto ALICE. Está optimizado para estudiar colisiones de iones pesados con núcleos de plomo y plomo en un centro de energía de masa de hasta 5.02 por una serie de nucleones. La temperatura y densidad de energía resultantes permiten la exploración del plasma de quarks gluones en un quinto estado de materia que se liberan quarks y gluones. Se cree que en condiciones similares existe una fracción de segundo después del Big Bang, antes de que los quarks y gluones se unieran para formar hadrones y partículas más pesadas. Es una máquina súper complicada. Ven el tamaño de la gente comparada con el tamaño de la máquina. Es un enorme acelerador y entonces lo que están tratando de hacer es revivir lo que esta teoría dice, la teoría del Big Bang, en donde en esa fracción de segundo en que los quarks y gluones se unieron para formar hadrones y partículas más pesadas. ALICE se encuentra en la física de la materia que interactúa fuertemente a densidades de energía extremas. Bueno, aquí hay un poco para que veamos entonces cómo funciona este sistema, que son algunas de las cosas que están construyendo recientemente para tratar de probar las teorías que la física de partículas tiene más o menos elaboradas. Y aquí vamos a empezar ya con la física cuántica, que es todo un tema. Esto es lo mismo del Bohr y Kirchhoff, y entonces empezamos con física clásica y física cuántica. No sé si nos dé tiempo de empezar, me parece que no, pero por lo menos un poquito vamos a ver. La física es la ciencia que estudia las propiedades de la energía y la materia, así como el tiempo, espacio y las interacciones que tienen entre sí, que esa es la física preclásica. La observación, experimentación, comprobación es el método de la física de Galileo Galilei en su época. La física clásica es una combinación de la mecánica de Newton y el electromagnetismo de Maxwell. En los siglos XVIII y XIX se utilizaron las leyes de Newton para calcular los movimientos de los planetas, y lo hicieron bien. Del electromagnetismo con las ondas de luz invisible de Hertz, que pudo detectar las ondas como señales y hoy se conocen como ondas de radio. Bueno, todo esto pasó en la física clásica. Y luego aquí empieza ya el asunto más complicado desde 1865 con Maxwell, que es este señor que está aquí. Con la publicación de A Dynamical Theory of Electromagnetic Field en 1865, Maxwell demostró que el campo eléctrico y el campo magnético viajan a través del espacio en forma de ondas que se desplazan a la velocidad de la luz. Maxwell propuso también que la luz era una ondulación en el mismo medio por el que se propagan los fenómenos electromagnéticos. La unificación de los fenómenos luminosos y eléctricos le llevó a predecir la existencia de las ondas de radio. De ahí dedujo
las ondas de radio. Maxwell también está considerado como el fundador del campo moderno de la ingeniería eléctrica. Este es Maxwell. Entonces, este es un hito muy importante que va a generar una serie de cosas posteriores. Este es Albert Abraham Michelson, que es muy famoso porque fue un premio Nobel también. Entonces, aunque nació en Polonia, se hizo norteamericano y murió en Pasadena. Y bueno, fue un físico estadounidense conocido por sus trabajos cerca de la velocidad de la luz. Recibió el Premio Nobel de Física en 1907 y fue el primer estadounidense en obtener el premio de la disciplina de ciencias. Destacado estudioso del electromagnetismo y física óptica, su trabajo más notable fue el experimento de Michelson-Morley, reconocido por Albert Einstein como la base de la teoría de la relatividad. Este señor también va a ser muy importante a través del experimento de Michelson-Morley, que vamos a ver más adelante, y además era un hombre que es muy admirado por Albert Einstein. Lord Kelvin encontró que había cosas que no respondían a la física newtoniana. Aquí se empieza a separar la física clásica de la nueva física, que será la física cuántica. Lord Kelvin destacó por sus importantes trabajos en el campo de la termodinámica, esto es muy importante, y la electricidad. Gracias a sus profundos conocimientos de análisis matemático, es uno de los científicos que más contribuyó a modernizar la física, es decir, a separarla de la clásica. Es especialmente conocido por haber desarrollado la escala de temperatura Kelvin, los famosos grados Kelvin. Recibió el título de Barón Kelvin en honor a sus logros alcanzados a lo largo de su carrera. Siempre activo en las investigaciones industriales y de desarrollo, en 1899 aceptó la invitación de George Eastman para ser vicepresidente de la junta directiva de la empresa británica Kodak Ltd., filial de Eastman Kodak. La relatividad de la teoría cuántica tomando estos datos de Albert Michelson. Este señor también va a ser importante para lo que va a venir después. Y ahora ya nos empezamos a acercar a los creadores de esta nueva forma de física. Hay una conferencia de Solovey, donde está Ernest Solovey, industrial belga, convocó el primero de una serie de encuentros entre los físicos más destacados de la época. Se reunieron varias veces. La reunión de 1927 es muy peculiar porque estuvo dedicada a la teoría cuántica. Las otras reuniones se tocaron otros temas. 9 de los físicos ahí presentes relacionados con la teoría cuántica recibirían en diferentes fechas el premio Nobel. O sea, no estábamos hablando de cualquiera. Juntó a los físicos más desarrollados que había de la época, los hizo discutir entre sí, y entonces es una conferencia famosísima, en donde los mejores cerebros de la física empezaron a debatir, a compartir, a discutir y a responderse dudas unos de otros, y esto pasó entonces en Solvay. Einstein lo que hizo fue generalizar la teoría de Max Planck. Afirmó Einstein, la luz siempre existe bajo la forma de cuantos, siendo ese el motivo por el cual la materia la absorbe. Según la teoría cuántica, la energía se emite y se absorbe en cantidades discretas y minúsculas. Un paquete individual de energía llamado cuanto en algunas situaciones se comporta como partícula de materia y en otras no tanto. Esta es la famosísima foto de esa conferencia. La tengo aquí y la tengo en una remasterizada. Dos modos de entender más allá del determinismo la energía del movimiento. Las partículas como masa impenetrable que se mueven atendiendo a las causas. Acuérdense que la dinámica y la cinética son dos temas fundamentales de la física. La cinética es el movimiento de las partículas sin atender a sus causas y la dinámica es el movimiento de las partículas atendiendo a sus causas. Entonces, las ondas parecidas a las ondas del mar se formularon 6 aseveraciones sobre la física basada en estudios previos. Sin embargo, el 24 de octubre del 27 se reunieron en el Hotel Metrópole de Bruselas un grupo de físicos que terminarían por cambiar toda la lógica de la realidad. Esta es la foto masterizada. Esta de aquí es la única mujer, Madame Curie. Ya sabemos de quién se trata, es una mujer impresionantemente famosa, y este es el famosísimo Max Planck. Ya estaba mucho más mayor que todos ellos, llevaba 20 años a Einstein, y aquí tenemos a Einstein, ya lo podemos ver, ¿no? Y este es Lorentz, y aquí está Bohr, este de acá es el famosísimo Bohr, este es Wilson, bueno, aquí aparecen los nombres para que ustedes puedan verlos, aquí está Heisenberg, que está aquí arriba, etcétera. Todos estos 9 van a ser premios Nobel, casi 18 de los de aquí fueron nominados para el mismo premio. O sea, estamos hablando de los cerebros más desarrollados que había en el mundo en aquella época, todos juntos para desarrollar una nueva física que se separaría de la física habitual de la que ya se había hablado, que era la física clásica, y que estaba muy difícil desbancarla porque había respondido durante muchos años a las necesidades que tenía el mundo, sobre todo el mundo del materialismo habitual, que es el mundo relacionado con la tecnología y la productividad. Bueno, tenemos aquí entonces Schrödinger está acá, y vemos, bueno, ya lo verán ustedes con calma cuando decidan estudiar esto en las diferentes logias.
Bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta acá, chicos. Ya son las 7 de acá, que son las 12 de México, para dejar algunas preguntas. Tenemos que ver aquí los temas de la metafísica de Kant para poder entrar otra vez en los detalles y luego vamos a entrar ya en toda la teoría termodinámica, que lo vamos a ver con más detalle. Entonces vamos a ver todo esto, energía, trabajo y calor, y ver cómo funciona cada uno de estos temas. Lo vamos a empezar a ver entonces la próxima sesión, porque aquí vienen varias cosas en donde vamos a ver cómo se fue desenvolviendo toda esta parte de la física. Vamos a dejar hasta acá, voy a dejar de compartir y le voy a pedir por favor